Estamos de vuelta y ahora sí para una linda nota, porque vamos a tener nuevamente a una invitada de una película. A ver, para, me reordeno, No está me pudiendo. Vicky no reordeno. está pudiendo volver a No hacer es- el Del programa. otro lado se está cerrando el Meet. Por favor, no te No, vayas. si así me van a presentar, dijo. Empiezo de nuevo. Bien. ¿Se acuerdan que estábamos muy intensas con una película que se Sí. llamaba Partió de mí un barco llevándome? Bueno, resulta que su directora Cecilia Kang está de estreno de Sí, una nueva película que se llama Hijo Mayor y nosotras tenemos que dar continuidad a esa obvio. intensidad. Sí, no se puede romper la No manija. se No, puede, ¿para qué? así que le damos la bienvenida a Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Hola, ¿cómo andan? Estoy muy contenta de estar de nuevo acá con ustedes charlando. Qué bueno. Nosotras también, perdón por la presentación, me costó un poquito, pero bueno, lo hice con buena intención, te lo prometo. Bueno, primero que nada, consultarte un poquito por este estreno, porque es una película que sabemos que les ha llevado bastante tiempo. Es más, de hecho, hace un tiempito pudimos conversar con Juan Pablo Miller y comentaba un poco de ese proceso que les estaba llevando a producir la película. ¿Querés contarnos un poco cómo es eso y cómo es ahora estar finalmente estrenándola? Mira, estar estrenando es un regalo, realmente un regalo, un lujo, un privilegio y también una responsabilidad, ¿no? Por cómo está todo en este momento en nuestro país y específicamente en el cine. La verdad que eso, hacer películas se vuelve muy difícil por todos los problemas de financiamiento que tenemos. Y particularmente esta película fue muy difícil de poder hacer. Yo desde el primer guión que escribí hasta ahora pasaron ya 8 años. Fueron 8 años de mucho trabajo, mucho esfuerzo y del trabajo de mucha gente. O sea, de todo el equipo que hizo posible esta película, de Juan Pablo Miller, de mi productor, que es un genio, que le mando un abrazo. Porque realmente sin la convicción, sin esa pasión y sin el amor por el cine hubiese sido imposible hacer esta película, porque imagínense en que filmamos a fines del 2024, ya con el nuevo cambio de gobierno, y con un Inca completamente desfinanciado. Estuvimos a punto de no filmarla. Entonces, realmente si esta película está estrenándose ahora en este momento y le fue como le fue, ¿no? Le fue bárbaro, qué sé yo, afuera de nuestro país, fue gracias al trabajo y a la entrega de todo el equipo que hizo posible la película, la verdad. Así que para nosotros ahora es una fiesta, es una celebración y bueno, y ojalá que podamos compartir esto con mucha gente, ¿no? Que mucha gente la pueda ver en el cine. Cecilia, mencionaste un poquito al pasar que la película ya tuvo algunos encuentros con distintos públicos y la primera pregunta que quería hacerte, que un poco también lo hablamos cuando viniste por tu película anterior, que tiene que ver con tu cine tiene una potencia muy personal, ¿no? Las historias que contás y en especial también esta película. ¿Cómo fue el encuentro de esta historia que entiendo es muy personal para vos con esos públicos, con esos espectadores? No, fue increíble realmente. O sea, nosotros, bueno, estrenamos la película el año pasado en agosto en el Festival de Locarno, que es un festival muy importante y muy hermoso ahí en Suiza, y ya arrancamos como eso. Ahí ganamos un premio, que es un premio muy importante, que es el premio a mejor dirección. Eh, ya para mí ir a Locarno era un premio, ¿viste? Pero además lo de esta distinción entonces fue como casi tipo, sí, fue una cosa medio surreal, ¿viste? Pero más allá de las distinciones, lo surreal también era eso, estar de repente una película, eso, que filmaste en Zárate o en General Lavalle en Argentina, la estás mostrando de repente en Locarno, en una ciudad de Suiza, en una sala de 400 espectadores llena, y eso, y es la primera vez que mostrás la película y se la mostrás a gente eso, que es de otra geografía y sigue siendo muy lo loco de la naturaleza de esta película. Yo creo que tiene algo que es, si bien parte de una historia muy personal, porque es un poco
es una historia que cuenta el viaje de migración de una familia coreana que llega a la Argentina, que es como un poco basado en la historia de mi propia familia. Al mismo tiempo me doy cuenta que eso, es una historia que le pega a mucha gente, ¿no? Mucha gente y en cualquier parte del mundo. Se vuelve como, porque toca temas como muy universales, porque bueno, eso, eh, ¿quién, quién, quién no está afectado por esto, ¿no? O ser migrante, o ser hijo de migrantes, o sea, cómo se vive eso en el presente. Entonces, ese era un diálogo, es un diálogo que se vuelve muy interesante y depende también en qué ciudad estás, si estás en Europa, si estás acá, si estás en Latinoamérica, cómo pega ese diálogo, esas preguntas y qué diálogos se generan, ¿no? Pero sí que es algo que sentí en eso, ¿no? En los viajes que pudimos hacer, en todas las veces que pudimos proyectar la película, que hay algo que interpela a las personas, ¿viste? Y genera eso, ganas de compartir y algo que yo agradezco eso, de mucha gente que me pueda decir, che, esta historia habla un poco de mi historia también, y eso es un poco para mí el mayor premio, ¿viste? Y al momento de escribir y del germen, ¿no? También de esto que, como decías, tiene rasgos muy personales, ¿no? Tiene cosas muy autobiográficas en algún punto, pero seguramente también pasado por el tamiz de lo que vos querías contar como película. ¿Cuánto había conscientemente de esta idea de ir hacia lo universal o las partes que podían ser más universales de la historia y que cualquier latitud se podía dar cuenta? ¿Y cuáles más locales o cuáles pasaban más por la experiencia propia, la real, o los espacios transitados? Porque siento que hay mucho de lugares que son característicos de acá, de acá, de Paraguay o lo que fuera, pero digo, como que está muy localizada, no tiene problema en estar localizada en estas latitudes también. Entonces, ¿cuánto lo pensaste o cuánto fue surgiendo también? No, total, es que para mí esta película no puede ser más argentina, o sea, es como, la otra vez había leído algo, un comentario muy lindo que nos habían hecho, es tipo una película re coreana, pero con el corazón más argentino, y que totalmente, ¿viste? Porque, y eso yo creo que estuvo desde siempre, desde la escritura, o sea, eso, ¿no? Parto de esta película es una película que yo escribí robando recuerdos de mis padres, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, incluso míos, y en base a esos recuerdos fui armando como esta especie de viaje sentimental, como de un rompecabezas, ¿viste? Que es como un juego de memoria, ¿viste? Como un ejercicio de memoria. Eh, y para mí era eso, es eso, tipo, si bien parte de algo muy personal, siempre lo quise pensar como algo, o sea, la pregunta era ¿por qué? O sea, no es que, a mí no me importaba contar la historia de mi familia, si bien es importante, eh, lo que me importaba era todo aquello que mi familia vivió, que también viven tantas otras personas, ¿no? Yo sentía como que desde la escritura eso era justamente lo que hacía valer la película, ¿no? Lo que importaba, ¿no? Que mi historia en realidad puede ser la historia de muchas otras personas, que eso es un poco lo que me interesa también en las películas en general cuando las hago. Entonces, eso fue como una búsqueda, pero también fue como un aprendizaje, porque es eso, ¿viste? Es como que a medida que iba escribiendo la película y a medida eso que todas las complejidades para poder hacerlas y después haciendo la película, cuanto más difícil me era avanzar con el proyecto, ¿no? Por todas las, eso, por razones quizás ajenas a la película, ¿no? Cuestiones presupuestarias, de la situación económica del país, no sé qué, o también rechazos en el sentido de que no, tu película es muy de nicho, habla de algo muy específico, no va a tener un público muy grande. Cuanto más recibí esas cosas, más me daba cuenta de la importancia que era para mí también hacer esta película, porque justamente quería demostrar lo que yo creo que la película ahora sí demuestra por sí sola, esa cosa de que no es una historia
de nicho. Si bien pareciera algo muy específico que le pasa a una parte de la población muy pequeña, en realidad es una historia que le habla a un montón de otras personas que no necesariamente son coreanas o de la comunidad coreana en Argentina. Entonces, para mí eso es importante. O sea, yo creo que esta película también me gustaría que sea como eso, como un ejercicio más como para poder entender que es posible darle visibilidad y representatividad a facciones que no son las hegemónicas, poner en los medios audiovisuales, y que aún así siguen interpelando al público en general. Entonces eso es un poco, eso fue un poco el deseo de la peli, y creo que nada, eso. Ojalá que la gente cuando la vea lo sienta, y es un poco lo que estamos recibiendo, ¿no? De a poquito. Sí, tal cual, pero pensaba ahora que traías esta idea del rechazo porque es muy de nicho y demás. Algo que me preguntaba mucho cuando la veía es que te animaste a que realmente el idioma principal de la peli sea el coreano. Es lo que más se habla, no es lo único, y me parece también interesante que tampoco es lo único el coreano y el español, aparece un poco de guaraní Claro. también, pero digo, fue una de las cosas así que te hayan marcado como, no, bueno, pero ¿por qué van a estar hablando todo el tiempo en coreano, por ejemplo? Sí, no, total, fue una cosa que me preocupaba muchísimo, porque también eso, ¿viste? Esta idea de tiene que ser una película argentina, porque es una película argentina, o Por sea, y el supuesto. miedo era tipo, uy, si hablan en coreano es una película argentina, y yo justamente lo que yo respondía con mucha bronca era tipo, es que ¿cómo vamos o sea, cómo hacerles entender que también esto tiene que ver con la Argentina? Total. Esto es parte de la Argentina. Esos personajes que recién llegaron al país, pero que están tratando de buscarse una nueva vida y están construyendo una nueva vida en este país, es lo que construye la Argentina. Yo soy resultado de eso. O sea, a mí me ven así, y si bien hablo castellano perfecto, ni nací, soy criada acá y vivo acá, yo soy resultado de eso. Entonces, para mí era un riesgo muy grande, pero que para mí era importante justamente mostrarlo hasta desde la lengua, cómo esa multiplicidad de culturas también hacen la diversidad que somos, y que nos hace también tan ricos, ¿no? En nuestra cultura y en nuestra identidad, así como sociedad, como país. O sea, entonces para mí eso era re importante, ¿viste? Amén de que obviamente y me costó muchísimo, porque tampoco es que yo domino el coreano a la perfección. Entonces, eso, ¿no? Todos los temas de la traducción, pero bueno, fue un trabajo un trabajo muy arduo que hicimos, eso, con los actores, con el equipo, para que sea lo más natural posible, ¿no? Claro. Y Cecilia, hablas de arriesgarse y no puedo no preguntarte por la estructura tan particular que tiene la película, ¿no? Apostando primero por una parte más ficcional y que después más hacia el final, no vamos a spoiler nada, pero se rompe No, un y hay un poco, quiebre y a un la quiebre mitad. notable también. Preguntarte por eso también, si eso apareció desde el principio, si se fue articulando después. Ujú. Sí, sí, eso apareció desde el principio, sin hacer mucho spoiler, pero bueno, un poco les voy a contar eso, como que desde el inicio, desde la primera versión del guión, yo cuando decidí, dije, bueno, dale, voy a hacer esta película, y dije, bueno, ya fue, me voy a poner a escribir, de verdad. Lo primero que hice a modo como de investigación fue hacerle una entrevista a mi papá, que la grabé, viste, es una entrevista que eso, lo senté en la cocina, abrí todos los álbumes de fotos viejas que teníamos en la casa, y le pregunté, tipo, bueno, le pedí, tipo, bueno, dale viejo, contame desde el inicio, viste, todo lo que te acuerdas desde el inicio. Y yo tenía esa entrevista, y la tuve guardada mucho tiempo, nada, eso, en mi cabeza, en mi corazón, en el desgrabado también. Claro. Siempre fue parte en el guión, o sea, desde el inicio, siempre hubo un fragmento de esa entrevista. Pero después, si bien esa entrevista no quedó en la película, y bueno, tampoco quiero contarles mucho cómo termina la película, eso podríamos decir que eso fue como un punto de partida, y también un punto de llegada para hacer
la película, porque fue a través de lo que vemos que sucedió en el final, que de hecho fue toda la última secuencia de la película, que es más documental, digamos, fue lo primero que filmamos y que a mí me ayudó a tomar a entender un poco el tono, el ritmo de la película y de poder cerrar, viste, un montón de cabos sueltos que todavía tenía a nivel personal, a nivel emocional, a nivel, o sea, y de poder entender y cerrar y es eso, viste, es como que la película está dividida en eso, no es una historia lineal, cronológica, sino que son 3 historias, pero yo espero que el espectador a medida que vaya viendo cada historia, que una historia como que alimenta a la otra, básicamente, y como que se van reescribiendo cosas y se van entendiendo otras cosas y hasta llegar al final y ver esa secuencia más documental, pero básicamente también es entender que si aparece en mi familia es porque lo que quiero contar es que ese cuento que acabamos de ver le pasa a esta familia común y corriente que vive en la paternal. También le puede pasar y así como a esa familia le pasa a cualquier otra familia, ¿no? En este país y en cualquier parte del mundo. Eso es un poco ese juego, ¿no? Como ese intento de estar así, tanto en la ficción como en la no ficción. Sí, y también lo pienso como la idea de que todas las familias tienen como sus mitos fundantes, ¿no? Y las cosas que uno va aprendiendo de su familia desde chico, pensando en que al fin y al cabo tu punto de vista no es el que organiza un poco todo esto, porque sos la realizadora, más allá de que tengamos testimonios de esas otras personas, hay algo de que es lo que uno va aprendiendo también de su familia, y eso nos pasa a todos. Totalmente, totalmente. Esto que decís, eso de los mitos, o sea, yo creo que la película, una de las cosas que también me motivaron es tantas veces yo escuché las historias de mi viejo, de Claro. cuando llegó acá por primera vez, o de cuando vivía en Asunción, tantas veces, que eran imágenes que estaba obsesionada, que no existían solamente en mi mente, pero yo estaba obsesionada y necesitaba hacerlas, o sea, es como, bueno, es eso, ¿viste? Y es muy real que cada uno mantiene esos mitos y que es lo que nos hace a nosotros mismos, ¿viste? Total. Es como, o sea, nosotros somos también todo eso, entonces, sí, es. Te quiero consultar por algo que tiene que ver con, digamos, la puesta en escena y con lo estrictamente del lenguaje audiovisual que uno tiene como una más o menos inconscientemente uno tiene una noción de, bueno, el cine oriental se ve Sí, así, total. tiene esta estética, tiene estas formas, tiene estos códigos, lo mismo que con el cine norteamericano y con otras, y ni hablar del cine argentino, los que estamos acá y conocemos nuestro cine. Digo, te quería preguntar cómo jugó eso para vos en términos de decir, bueno, ¿cómo organizo la apuesta para Qué estos imágenes, momentos? ¿no? Claro, También. qué colores, porque pensaba mucho eso con Mm. los colores y con la luz. Que la luz, había momentos que era, bueno, esto claramente acá no se filma así, o sea, Claro. como, y me encanta y me parece increíble y te quería preguntar un poco por ese juego, que también está bueno que si esas fronteras están mezcladas, se mezcle desde todos los lugares, ¿no? Desde lo de estrictamente Formal, ¿no? formal Claro. también. Total. No, qué hermoso, chicas, lo que dicen. Bueno, fue un trabajo muy obsesivo que hicimos con con Victoria Pereda, perdón, con Vicky Pereda, que es la directora de fotografía, que es una genia. Yo ya había trabajado con Vicky en Partido de mí, un barco llevándome, así que esta era nuestra segunda película juntas. Y la verdad que le debo tanto a Vicky porque realmente lo dio todo, lo dio todo. Pero o sea, en principio, para mí lo más importante, que era un poco lo que yo le comentaba a Vicky, era eso, ¿viste? Para mí era muy importante transmitir esta idea de extranjería, porque todos los personajes de alguna forma habitan esta cosa de sentirse ajenos, ¿no? Ya sea Lila en la primera historia que se siente tipo sapo de otro pozo, Sí. o Antonio, el padre joven que nada, claramente es un inmigrante que acaba de llegar que no pertenece a ese lugar. Entonces, eh, esa sensación de extranjería tenía que también traducirse en las imágenes y en los sonidos, ¿viste? De la película. Entonces, por un lado,
esa idea de poder retratar Argentina o poder retratar eso, alguna ciudad de Sudamérica que puede ser Asunción, pero con unos ojos extraños, ¿no? Como unos ojos de alguien que no es de ahí, como, bueno, ¿cómo se ve? ¿Cómo sería esa sensación? Eso para mí era importante. Y después, la otra referencia muy importante que tuvimos eran básicamente las fotos viejas, o sea, los álbumes que guarda mi mamá, que todavía tiene al día de hoy, de todas las fotos de esas épocas eso, cuando mi viejo estaba solo acá y de mi mamá también, cuando eran más jóvenes, o sea, es una textura y una imagen que a mí en lo personal me resultaban como muy ideales y idílicas porque tengo ese recuerdo desde chica de eso, no solo escucharlo a mi viejo, sino de eso, de pasarme tardes enteras mirando esas fotos y quedar embelesada, ¿no? Con esos lugares que me resultaban tan exóticos, ¿no? Entonces un poco era también traducir eso, ¿no? Como traducir eso, pero no desde una forma así, tipo, bueno, de una película, es una película de época, sino Claro. al contrario, como es una película que trata de traer al presente algo del pasado. Como es una película que trata, viste, de retratar cómo uno recuerda. Esa era un poco la ambición que teníamos con Vicky, ¿no? De cómo poder retratar eso, la forma en que recordamos, qué decidimos recordar, ¿viste? Eso era un poco ese juego. Y a partir de eso, bueno, un millón de referencias, ¿no? Vimos eso, muchas películas, pero más allá de referencias, eso, de pensar en directores fue creo más que nada eso, de poder sostener este diálogo con Vicky, un diálogo eso, como muy, muy largo, eso, libros, películas, de sensaciones, ¿viste? De poder compartirnos sensaciones, emociones. Yo le hablaba mucho de eso, de cómo eran los personajes para mí, de qué significaba todo lo que habitaba cada personaje. Entonces, creo que eso creo que se siente y eso realmente es gracias a la sensibilidad de mi directora de fotografía, a la sensibilidad y a esa forma de entender cómo traducir en imágenes eh, es todo esto que les cuento, ¿no? Así que bueno, nada, es un laburo que hicimos que la verdad que vi que es una genia. Cecilia, te prometo que ya te liberamos, pero yo tengo una última medio ineludible y quizás no, quizás un poco antipática el recuerdo, pero que tiene que ver con un poco estar estrenando, o sea, como en el mismo contexto en el que ya fuiste como blanco, Sí. directo. Primero, me interesa mucho saber qué impacto tiene para una persona que de repente una autoridad del Estado Sí. se dirija puntualmente a ella y a su trabajo. Mienta Porque, sobre su trabajo, además, ¿no? sí, además con mentiras, ¿no? Pero digo, como de repente eso, ¿cómo impacta? Porque creo que hasta ahora a nosotras no nos pasó que un funcionario de forma pública apunte contra nosotras y te quería preguntar un poco, ¿cómo impactó eso en vos en ese momento? Y un poco qué se siente estar como, bueno, un poco tener esta revancha de volver a estrenar en este mismo momento, ¿no? Ni siquiera decir, bueno, no, después, no, ahora. Bueno, dejémoslo pasar, claro. Sí. Sí, total. Ahora, y mirá que yo no le pedí prestado plata a ninguna abuela, así que este, no, fue una situación, es muy interesante porque últimamente eso vuelve esta pregunta en distintos contextos y la verdad que en su momento en su momento y sigue siendo al día de hoy, ¿no? Es un acto de violencia, es un acto de violencia directa, ¿no? Es muy fuerte, como que, y no es un gesto que uno debería dejar pasar, ni a mí, porque es lo que ustedes dicen, ¿no? Como alguien, como un vocero nacional, por cadena nacional, pueda decir tranquilamente tantas mentiras, porque eran mentiras de forma Sí. muy concreta, hasta teníamos los informes del Inca y al día de la fecha
los espectadores de Partido de mí un barco llevándome superan los 7.000, llegamos creo que a 10.000 espectadores, o sea, está bien, quizás no es una cifra wow, gigantesca, pero para lo que es el tipo de película que es el documental, que es un documental que se hizo solo con un fondo de vía digital, o sea, realmente es un gran logro. Y en ese momento fue una violencia, además también eso, muy, muy desatinada y muy... eh, como que en ese momento sentí cómo claramente uno puede ejercer sobre un otro una violencia directa y el miedo que sentí al entender que cómo vivimos hoy en día, en donde eso, ¿no? Se puede manipular la información de una forma tan descabellada, ¿no? Y tan y de manera tan fácil, ¿no? Como que eso es algo que me dejó pensando, sigo pensando en estas cosas al día de hoy y también pensándolas en el sentido en relación a lo que yo hago, ¿no? Y a lo que hacemos todos nosotros. Y como decir, bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Y con más razón hay que defender el trabajo que hacemos nosotras. O sea, es como, eh, porque, porque es eso, o sea, yo más que una revancha con este estreno, siento que es como una responsabilidad. Siento que estoy estrenando esta película, pero es lo que yo como realizadora, lo que yo puedo hacer es eso, es seguir haciendo películas, y seguir haciendo películas que puedan justamente discutir con este tipo de discursos o ideologías y puedan invitar justamente a las personas a un espacio de reflexión y puedan decir otro tipo de verdades que son muy diferentes a lo que, por ejemplo, en el caso de este vocero, pueda inferir. Entonces, para mí, poder estar estrenando Hijo Mayor es eso, ¿viste? Es una responsabilidad, es un privilegio también, pero también es una gran responsabilidad y también es muy importante. Más hoy en día en donde eso, ¿no? Estamos hablando de discursos sobre migración o no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, cosas horribles que están sucediendo en relación a esto, a cuestiones migratorias y nos olvidamos que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Nos olvidamos que estamos hablando de una única comunidad gigante que es la de nosotras las personas. Claro. O sea, y que cualquier sociedad se conforma de multiplicidad de sociedades y comunidades. Y, por ejemplo, la riqueza que tenemos nosotros de argentinos, la tenemos también gracias a eso. O sea, porque somos justamente un crisol de razas y o sea, está mal decir raza ya, perdón, pero lo que quiero decir es eso. Pero es la frase hecha, sí. Sí, o sea, entonces, por eso digo, bueno, es importante, o sea, puede ser una revancha, pero también es como una forma más de aseverar y decir, mirá, o sea, por más que quieran callar el cine argentino, por más que haya un ataque directo, por cuestiones ideológicas, ¿no? Vaya uno a saber por qué razones, para seguramente generar también ruido, porque hay problemas mucho más graves como lo que está sucediendo ahora con los glaciares, o sea, pero digo, estamos viviendo unos tiempos tan turbulentos, entonces con más razón es importante afianzarnos en las cosas que hacemos y decir que estamos acá, que estamos presentes, que no vamos a dejar pasar cosas, que nada de eso, y poder llegar a la gente, ¿viste? Y poder entablar estos diálogos, poder charlar con ustedes, o sea, para mí eso es lo importante realmente. La verdad, Cecilia, nada, un placer escucharte y conversar una vez más. Nos has prestado mucho de tu tiempo para conversar sobre tu película y también un poco sobre esto y la relación con el contexto del estreno de tu película.
nada, me parece fundamental. Y nada, te deseo. Acá tenés un ejercitito de 3 que estamos acá. Que te vamos a defender Sí, siempre. de todos los funcionarios. Que esperemos que Gracias, no pase tan seguido, Sí, pero claro, cualquier cosa esperemos que no haga estamos falta, pero bueno. totalmente, sí. No, yo estoy muy agradecida. Siempre charlar con ustedes es un placer, realmente. Te agradecemos un montón, un éxito enorme para Hijo Mayor y estaremos conversando a la brevedad seguro, Cecilia. Dale, les mando un abrazo grande. Un Bueno, abrazo. espero que esté al cine, dale, nos vemos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí queda hecha la recomendación Sí, de Hijo total. Mayor, que es la nueva película de Cecilia Kang. Que si no te les dieron ganas con todas las cosas Con que todo contó esto. que había, las que hay por detrás, las que se ven en cámara. No, yo ya no sé. Así que vayan a verla al cine. Y nosotras lo que tenemos que hacer ahora es un breve corte. Y sí, porque todavía queda más programa. Hay que salir de este hermoso momento. ¿Por qué? Porque bueno, Basta, quedémonos acá. ¿qué vamos a hacer? Bueno, les propongo salir con una canción muy bella. Bueno, Es una canción que me encanta. Y en este caso la traje especialmente en la versión que suena en Shrinking porque el protagonista, Jason Segel, la canta dentro de un episodio y la sacaron en el soundtrack oficial de esta temporada y es Night Swimming.